Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. Shinobu le había informado a Yuji sobre que las maldiciones de su mundo habían llegado al suyo. No obstante, el pelirrosado estaba tenso al recibir dicha información y no dudó en advertirle a la Pilar sobre una maldición específica. Estaba por seguir hablando, pero fue interrumpido por una voz que reconocía muy bien. «Qué molestos, al parecer no me dejarán aquí tranquilo», diría Sukuna con un tono de voz fastidioso al saber que las maldiciones estaban llegando a ese mundo. Vaya, te dejaron hecho polvo mocosa, diría Sukuna. ¿Acaso eso es motivo de burla?, preguntó Shinobu, molesta de lo que dijo Sukuna. No, de hecho superaste mis expectativas, luchaste con un categoría especial y terminaste en una sola pieza, al menos le fue mejor que tu Itadori quedó en una sola pieza, diría en un tono de burla levemente. Esa maldición, estás burlándote de mí, diría Itadori ofendido, pero fue ignorado por el rey de las maldiciones. Aún puedes volverte más fuerte, mocosa, puedo ayudarte en eso, diría Sukuna. Puedo enseñarte a usar un objeto maldito, diría la maldición sonriendo. ¿Objeto maldito?, preguntó Shinobu sin comprender a lo que se refería la maldición. Es un objeto en el que se le influye energía maldita, te permite matar a maldiciones sin importar que no poseas energía maldita, diría el rey de las maldiciones. Con un arma maldita adecuada, tienes más chances de salir con vida, diría Sukuna en un tono soberbio en su voz. Así que levantante, mocosa, el infierno acaba de comenzar, diría el Sukuna a la Pilar. Insecto mocoso, entrégame el dominio de tu cuerpo tan solo unos minutos. ¿Y para qué exactamente sería eso?, preguntó seriamente Itadori, quien desconfiaba claramente de su maldición. Para curar sus heridas con inversión, ¿o acaso tú sabes hacer eso, Itadori? Si es así, hazlo tú, diría la maldición en un tono burlón al pelirrosa, mientras que Yuji quedó unos segundos en silencio mientras tomaba una decisión. Vamos, mocoso, cúrala tú eres el experto, sálvala como lo hiciste con Junpei, o cierto él está muerto, diría la maldición, sonriendo con malicia en sus palabras, mientras ponía sal en las heridas de Yuji, quien Shinobu notó como el pelirrosado se tensó al escuchar ese nombre. Sukuna, cállate, diría Itadori, mientras seguía pensando en su decisión, pero recordó que había hecho un pacto con la maldición, y dicho pacto es que si él mata a un ser humano este será destruido. Sin duda no era algo sólido para apoyarse, pero era una pequeña base. Después de respirar un momento, las marcas de Sukuna empezaron a rodear el cuerpo de Yuji y dos ojos extras aparecían en el rostro de Yuji. Shinobu notó como de inmediato la atmósfera se volvió pesada y notó como la maldición tomó posesión del cuerpo de Itadori. En verdad puede dejarlo libre cuando quiere, pero Itadori tiene razón, no puede dejarlo libre así como así. Siento como si el más mínimo movimiento que hiciera pudiera matarme, pensaría Shinobu, mientras una gota de sudor caía en su mejilla. Cambia esa cara, mocosa, que curaré tus heridas, diría la maldición sonriendo con soberbia, con una expresión de burla por la Pilar insecto. Sukuna, al apenas tocar con su mano a Shinobu, utilizó la inversión y con eso curó la mayor parte de las heridas de Shinobu, e incluso le regeneró su órgano que se dañó en la batalla contra Choso. Cura la mayor parte de tus heridas, eso debería bastar para que puedas entrenar, diría Sukuna, mientras apartaba su mano de la Pilar, quien tanteaba su cuerpo, y del agudo dolor que sentía solamente era un leve dolor. Sukuna estaba por devolverle el control a Itadori, pero Shinobu lo interrumpió. Espera, Sukuna-san, diría Shinobu por no sonar tan grosera ante la maldición. ¿Podrías curar a mi hermana Kanao?, preguntó Shinobu, ya que era una petición por parte de la Pilar. Haciendo que la maldición arqueara una ceja y mirara a la hermana menor de Shinobu, quien estaba inconsciente. Me niego, diría la maldición con una expresión aburrida, mientras veía cómo Shinobu frunció una expresión confundida porque debería curarla. Yo no mandé a mi hermana menor al frente, diría Sukuna sonriéndole de manera soberbia a Shinobu, mientras este se acercaba a ella. Yo no tengo la culpa de su estado, el culpable aquí eres tú, diría Sukuna, mientras que con su mano tomaba el rostro de Shinobu con brusquedad y acercaba su cara a la de Shinobu. Además, mírate, ¿qué más puedes ofrecerme tú? No tienes nada que tenga mi atención, diría la maldición derrumbando la moral de la Asira dejándola en silencio. De un momento a otro Sukuna devolvió el control del cuerpo a Itadori, pero en ese instante la habitación quedó en silencio. Lo siento, Shinobu-san, diría Yuji, ya que estaba consciente de las palabras que le dijo Sukuna a la Pilar insecto. En cambio Shinobu quizás estaba totalmente curada, pero moralmente estaba derrumbada, ya que por más que pensara que no sabía qué podía pasar, tenía la culpa latente del estado de su hermana menor.
No obstante, había algo en claro: ambos tenían que prepararse y el único que podía hacerle frente a las maldiciones por el momento era Yuji Itodou, pero el pelirrosado no tenía idea en dónde se encontraba su mejor amigo en este momento. Sería todo más sencillo al menos si estuviera en la organización, pero por el momento lo que podía hacer Itadori era luchar él solo contra esas maldiciones. Habían transcurrido un día y se reportó la desaparición de uno de los Ashiras. Iguro se encontraba desaparecido, por lo que mandaron un grupo de cazadores junto con Tomioka y Sanemi para encontrar al pilar de la serpiente, pero estos no encontraron rastro alguno de su compañero e incluso de ningún civil en ese pequeño pueblo. Según su cuervo había informado que Iguro se encontraba rodeado de demonios, diría Tomioka mientras observaba todo desde una altura para tener mayor visibilidad del terreno. Eso escuché. ¿TSH se habrá encontrado con una luna superior?, se preguntó Sanemi, mientras estaba al lado de Tomioka y estaba alertas por si algo sucedía. Quizás intentó huir al ser demasiados, diría Tomioka, mientras divisó algo desde la altura y bajó a comprobar lo que era y notó que era un rastro de sangre. O quizás está herido y no puede moverse, diría Sanemi, mientras notó el rastro de sangre que encontró Tomioka. Ambos pilares siguieron el rastro de sangre hacia una vivienda en particular, pero notaron que el rastro de sangre terminaba allí. El rastro termina aquí, diría Tomioka, mientras observaba a su alrededor y no notaba nada extraño. Iré a revisar la próxima habitación, diría el pilar de agua, mientras se marcha de allí y buscaba a su compañero, quien posiblemente se encontraba herido o quizás muerto. Dejando a Sanemi revisará el resto de la sala, pero el Ashira sintió que algo se movía a sus espaldas. Una cola bajó del techo y se balanceaba en zigzag, cosa que Sanemi movió su mano hacia donde tenía enfundada su Nichirin y con ella cortó un ataque repentino de una cola que se quiso enrollar alrededor de él. Pero tuvo que moverse cuando notó que una gran boca se dirigía hacia él, por lo que tuvo que esquivarlo, pero al hacerlo descuidó su espalda y la misma cola que había cortado lo había envuelto y lo empezó a apretar muy fuerte. Mierda, no me puedo mover, tonto tapioca, ¿dónde estás?, diría el pilar del viento, mientras veía claramente como en la habitación hacía una especie de serpiente humanoide. Primera postura. Corte de superficie, diría Tomioka apareciendo, y genera un corte poderoso formando una ola por el movimiento de su arma, potenciando su ataque que logró decapitar a la serpiente con gran facilidad. Podías haber aparecido antes, diría Sanemi con fastidio, pero rápidamente toma su Nichirin y al igual que Tomioka estos se ponen en guardia, ya que notaron que la cabeza de la serpiente humanoide se regeneró y lanzó un zarpazo con sus garras que ambos pilares evadieron con bastante dificultad por el poco espacio en la casa. Mierda, debería haber muerto si le cortaste la cabeza, diría Sanemi algo irritado, pero en cambio Tomioka estaba pensativo, examinando los rasgos de su oponente. Se parece a él, diría Tomioka, mientras notaba los ojos bicolor de la serpiente y notó un ori rasgado el cual su compañero solía usar. Eso también fue notado por Sanemi, quien al escuchar a Tomioka se percató de esa similitud. No hay duda alguna, él es Iguro, diría Tomioka, mientras se posicionaba junto con Sanemi para luchar con el que alguna vez fue su compañero y ahora era un demonio. Quizás tuvo la mala suerte de cruzarse con Musan. Iguro rugió y como una bestia sin cerebro se abalanzó hacia ambos pilares, lo cual estos lo esquivaron, pero la serpiente destrozó parte de la pared de la casa, quedándose afuera expuesto hacia el sol. Los cazadores que acompañaron a los pilares observaron atemorizados aquella criatura, pero algo notaron: esta no desaparecía al exponerse al sol. Eso también fue notado por los Ashiras. Iguro no se estaba quemando por la exposición al sol. Esto era realmente malo. Si sobrevivió a una Nichirin y el sol no lo mataba, ¿con qué podrían eliminarlo? Iguro se elevó y rugió y se lanzó hacia un cazador, quien intentó esquivarlo, pero el expilar y ahora maldición lo atrapó con su boca, clavándole sus colmillos y golpea su cuerpo muchas veces contra el suelo, hasta que el cazador dejó de luchar para zafarse. Había muerto y de un momento a otro engulle a su presa. Todo para voltear y observar al resto de los cazadores, mientras que su colmillos goteaba sangre fresca. Iguro observa al resto de los cazadores como si fueran su presa, mientras que Tomioka y Sanemi aparecieron frente a su ex compañero con sus Nichirin lista para matar al quien alguna vez fue su compañero. Mierda, fuiste un buen compañero, diría Shinasugawa, mientras se preparaba para atacar quien había sido su compañero y camarada. Shinasugawa, yo me encargaré de la defensa y tú ocúpate de sobrellevar el ataque, diría Tomioka, mientras apretaba fuertemente su Nichirin y se prepara para la lucha al igual que Sanemi.
Iguro se abalanzó hacia Sanemi, pero este lo esquiva dejando una abertura perfecta para Tomioka. Contraataque en conjunto con el pilar del viento. Segunda postura. Rueda de agua. Tomioka realiza un giro de 360 en cualquier dirección, manteniendo su espada firme formando un círculo de agua, realizando un potente corte a la cabeza de Iguro, pero una vez esta fue cortada, las garras que tenía como mano se dirigieron hacia Hiyu, pero Sanemi en un movimiento rápido las corta sin dejar que tocara al pilar del agua. Segunda postura. Garras de viento purificador. Shinasugawa realiza 4 cortes verticales asemejándose a una garra, continuando con su arremetida contra Iguro, quien se quejaba del dolor. La cola de Iguro intentó golpearlo, pero este fue cortada por Tomioka, quien interceptó el ataque para que Sanemi continuara con una oleada de ataques continuos. Novena postura. Tifón peligroso. El peliblanco realiza varios cortes en aire, cortando las extremidades del enemigo, causándole un gran daño. A pesar de que a Shinasugawa no suele llevarse muy bien con Tomioka, estos en las misiones coordinaban perfectamente sus ataques. Ambos daban cortes coordinados y precisos, e impedían que Iguro tuviera una oportunidad de atacar. Sanemi y Tomioka asintieron y utilizando sus posturas estos cortaron perfectamente la cabeza de Iguro, la cual empezaba a regenerarse nuevamente. Pero la pregunta era por cuánto tiempo ambos pilares podrían sostener esa ráfaga de ataques continuos sin detenerse, ante un enemigo que se regeneraban sin importar que le desmembrara todas las extremidades e incluyendo su cabeza. El que más fuerza estaba utilizando para utilizar sus ataques empezó a bajar su ritmo en velocidad de ataque, y eso aprovechó la maldición para abalanzarse completamente hacia el cazador aún con su cuerpo incompleto. La cabeza de esto impactó contra las costillas de Sanemi y este fue enviado hacia atrás a estrellarse contra una de las casas del pueblo. Sanemi, diría Tomioka para después empezar a esquivar y a bloquear cada ataque que lanzaba la maldición. Sin duda era muy fuerte y rápido, debía tener cuidado, un golpe sería lo suficiente para romperle los huesos o incluso matarlo. Hiyu evadió a tiempo un salpazo, echándose hacia atrás, consiguiendo evadir con éxito un salpazo que pasó a centímetros de su cuello, para después dar un pequeño salto y evadir la cola de la maldición que por poco casi lo enrolla. En el aire Tomioka se preparó para usar su siguiente postura. Segunda postura. Rueda de agua. Tomioka realiza un giro de 360 en cualquier dirección, manteniendo su espada firme formando un círculo de agua, realizando un potente corte a Iguro, quien gruñó de dolor y envió un salpazo hacia Tomioka, lo cual bloqueó con su katana, pero con la fuerza del golpe fue enviado hacia atrás, dejando solo a los demás cazadores frente a Iguro, quien ahora es una maldición. En un abrir y cerrar de ojos, las garras de Iguro atravesaron el vientre de un cazador, quien se encontraba muy atemorizado para poder reaccionar, y fue elevando al cazador, quien había soltado su katana, mientras la sangre salía de su boca. Los demás cazadores empezaron a atacar con sus respectivas posturas a la maldición con la esperanza de salvar a su compañero, pero con su otra mano la maldición parte por el medio al desafortunado cazado, para después que su quijada se ampliará y lanzará un ácido que cayó en el rostro de otro cazador, para después atrapará con su boca a otro cazador, clavándole sus colmillos y desgarrando su carne, generando dolor en el cazador. La maldición atacaba sin piedad a los cazadores, que hacían lo que podía contra habían muerto 6 cazadores, debido a la peligrosa maldición. No obstante, un cazador había sido enrollado y empezaba a ser estrujado por Iguro, pero la cola de fue cortada en pedazos por Sanemi, quien contraatacó y apartando al cazador de la maldición. Sin duda esos cazadores no podrían afrontar solos a Iguro, esto solo podría manejarlo un pilar. Pero como matas algo que no muere con las Nichirin y es inmune al sol, había una sola opción y eso no le gustaba. Más bien odiaba esa opción, pero era la única opción que tenía para salvar a los cazadores e impedir que el demonio escapara y asesinara a civiles. No obstante, antes de que Shinasugawa atacara, una piedra golpeó la cabeza de la serpiente y al voltear notó a Hiyu, quien se encontraba listo para luchar al igual que Sanemi. Décima postura. El dragón del cambio. Tomioka se lanzó al frente generando un ataque continuo que incrementa su fuerza con cada rotación, creando poderosos cortes, lo cual despedazó a Iguro y le permitió acercarse a su compañero. El único fin de ese ataque era generar tiempo y tenía alrededor de 30 segundos. Sanemi, no queda otra opción, hay capturarlo, diría Tomioka, haciendo que Sanemi asintiera con la cabeza, debido a que esa es su idea que le desagradaba. Yo lo distraeré, lo llevaré al lado estrecho del pueblo, una vez allí tú y el resto de los sobrevivientes tendrán una oportunidad de atraparlo, diría Tomioka con una expresión seria, al igual que Sanemi, quien le desagrada esa idea, pero no había otra opción, tendrían que capturar a Iguro, debían encontrar alguna forma de matarlo.
TSH, me desagrada usar a alguien de Sebo, pero no hay otra opción, diría Sanemi, opinando, aunque sería hipócrita debido a que se le cruzó la misma idea por la cabeza. Ahora debía seguir con el plan, tendrían que capturar a Iguro. Tomioka nuevamente se lanzó hacia Iguro y le ocasionó un corte en el cuello, para después corriendo se marchará de allí. Debido a que había llamado la atención de la maldición, no obstante Sanemi se apresuró a seguir con el plan. Si todo salía bien podrían capturarlo, pero si salía mal habrían posibles 3 Asiras muertos al terminar el día. Fin del capítulo. No olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video. Sin más, me despido hasta un próximo video.